arrancamos otra edición de Mano a Mano imperdible. ¿Qué tal, Santi Peña? Un gusto tenerte acá en los estudios de C9N. Bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia acá de C9. ¿Ya le parecía Marito con las canas o no? Sí, la verdad que sí. Pues ya son el resultado del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ya me sacó eso. Sí, a cara sí, ¿no? Y es bastante intenso. ¿Y cómo ves este año en términos económicos? ¿Por dónde pasa la recuperación, Santiago? Y pasa por la micro. Yo creo que la macro son los grandes números, están relativamente bien, pero en la calle no se siente todavía, ¿verdad? Y es siempre el desafío de la economía, ¿verdad? Cómo hacer que gotee, que los grandes números macro se sientan en la calle. Creo que el gran desafío es ese. Falta muchísimo. El desempleo, hace unos días salieron los datos de desempleo, siguen estando altísimos. El nivel de ingreso de la familia sigue estando 10% por debajo de lo que estaba en el año 2018. O sea, nosotros tenemos que saber que no fue solamente la caída del año pasado, fue la caída del año antepasado también, ¿verdad? O sea, 2019 caída, 2020 caída, este año empieza una recuperación, pero no da para recuperar todo lo perdido. ¿Y cómo es que paradójicamente nos ven tan bien otros países de la misma región? Y la realidad es que hay otros países que están peor que Paraguay, pero yo creo que mal de otros consuelo de tonto, ¿verdad? Yo creo que Paraguay, a pesar de todo el crecimiento económico, sigue siendo una de las economías menos desarrolladas de América Latina, lo cual quiere decir que podemos avanzar mucho más, ¿verdad? Cuando miramos recursos naturales, todas las riquezas que tiene Paraguay. El famoso todo está por hacerse, ¿no? Todo está por hacerse. Tenemos realmente un país maravilloso y bueno, la verdad que no podemos conformarnos con esto. Tenemos que seguir creciendo como veníamos creciendo años anteriores a un ritmo del 5%. La pandemia conspiró, sin duda hay otros elementos que nos vino mal. Y mira, la pandemia se ha convertido como la gran excusa también, ¿verdad? Para cubrir muchos de los problemas. De vuelta, uno ve que habían empresas o personas que estaban con problemas, inclusive antes de la pandemia, y muchos dicen, no, la pandemia es el problema. No, ya tenían problemas antes de la pandemia, ¿verdad? Pero claramente fue un impacto tremendo, pero a Paraguay no le afectó tanto como a otros países, principalmente por la capacidad productiva. El campo ha sido el gran salvador de la economía paraguaya. ¿Cuántos años tenés ahora, Santi? 42. ¿Y qué cambió de un tiempo a esta parte? ¿Maduraste? Hoy mis productores me estaban diciendo acá en el canal, se lo siente de otra manera, ya encarna ese discurso más político. ¿Haces un paralelismo? ¿Te mirás? José Luis Chilaver me decía que cuando él dispone unas horas libres, mira sus archivos, cómo pateaba, eso otra vez como que le redimensiona en tiempo y espacio. ¿Haces eso o no? No, pero me cuestiono constantemente a mí. Soy muy crítico conmigo mismo. Y la verdad que te digo, Roberto, crecí muchísimo en los últimos años. Yo le dediqué prácticamente la mayoría de mi vida profesional al ámbito público y estos casi 4 años en el ámbito privado han sido realmente de un proceso de crecimiento profesional enorme. Es mirar la economía y el país del otro lado del mostrador y la verdad que me siento mucho más completo en ese sentido, ¿verdad? De entender también cómo la burocracia es una carga tan pesada sobre los hombros de los ciudadanos. Así que el crecimiento ha sido enorme en el ámbito político también, el poder compartir con dirigentes del partido, muchos de los cuales no me acompañaron en el 2017, pero que hoy tenemos un diálogo franco, abierto, sincero. Decía Santi, mira, la verdad que no me gustaba eso en su momento, no te conocía, no tuvimos la oportunidad. Vos eras ministro de Hacienda, o sea, el cargo más impopular en la República del Paraguay. O sea, realmente en ese sentido también ha sido un proceso de aprendizaje y seguir conociendo gente maravillosa. ¿Considerás un estigma? Porque dirán algunos capos, Santi Peña, pero para la nucleación política ANR, el hecho que haya sido, aunque parezca reiterativo, ¿crees que a estas alturas todavía te conspira en algún momento dado estar adscrito al PLRA? Yo creo que cada vez menos, Roberto, ¿verdad? Claramente está el fanático que no quiere saber nada y ninguno somos monedita de oro. Siempre hay alguien que no nos va a querer y eso es perfectamente entendible. De hecho, es el desafío para seguir trabajando y seguir llegando a todos los que no llegamos todavía. Pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay innumerables casos de correligionarios con décadas de afiliación, pero que realmente han manchado el nombre del partido. Y por el otro lado tenemos correligionarios de reciente afiliación. No voy a hablar de mí, pero sí creo que hoy Horacio Cartes es el colorado que más trabaja por el Partido Colorado, ¿verdad? Y también es un afiliado reciente. ¿Qué es Horacio Cartes para vos? Yo creo que Horacio, yo como lo veo, ¿verdad? Acuérdate que yo lo conozco a Horacio ya cuando él era presidente, yo era miembro del directorio del Banco ¿Cómo Central. se dio ese acercamiento?
Yo lo veo por primera vez a Horacio Cartes el día que asume como presidente de la República en la Costanera. Yo era miembro del directorio del Banco Central. O sea, el 15 de agosto del 2013. Del 2013. Nunca antes lo había visto. Y bueno, a partir de ahí, en mi rol de director del Banco Central, yo empiezo a interactuar con los representantes del equipo económico. Ministro de Hacienda, ministro de Industria, ministro de Agricultura y Ganadería, jefe de gabinete. Y bueno, eso me llevó a interactuar mucho con ellos. Entré a trabajar en varias comisiones. Una de ellas fue la negociación del acuerdo de Yacyretá. Y eso me llevó a diciembre del 2014 que el presidente me ofrezca el cargo de ministro de Hacienda, que asumí los primeros días del 2015. Y la verdad fue para mí toda una sorpresa, no me lo esperaba. Y le pregunté al presidente, de hecho, presidente, ¿por qué usted cree que yo soy la persona indicada? Y porque veo tu currículum, Santiago, y veo un joven preparado, comprometido con el país. Y le pregunté yo la cuestión partidaria. Me dijo, no, Santiago, eso no es ni un problema. Acá necesitamos a los mejores paraguayos. ¿Pero en ese momento le manifestaste ya algún interés de acercamiento a la ANR? En ese momento no, pero pocos meses después ya, sí, ¿verdad? Yo conté esto varias veces. Yo me afilié al Partido Liberal a través de un amigo a los 18 años para votar justamente por su padre, que era candidato a presidente. Pero nunca hice ningún tipo de militancia, nunca me fui a un acto, absolutamente. O sea, no tenía un sentido de pertenencia hacia el Partido Liberal, y cuando empiezo a trabajar en el gobierno Horacio Cartes, ahí sí empiezo a ver una... O sea que el famoso afiliarse diferente. por afiliarse nomás. Exactamente, como miles, como cientos, ¿verdad?, de personas que se afilian. O sea, no tuviste una ¿verdad? militancia activa No, dentro del nunca, PLR. ninguna militancia, nada. ¿verdad? Entonces, a partir del cargo de ministro de Hacienda, que sí es un cargo político, ahí sí empiezo a interactuar con actores políticos, parlamentarios, gobernadores, senadores. Entonces, eso me llevó, obviamente, a mirar también ese lado de la gestión pública, que para mí es relativamente nuevo. Yo decía, la pucha, mira, me formé en política pública, trabajé en el diseño y en la implementación de política pública, y esto es como el estadio siguiente de participar políticamente, partidariamente, y realmente me sentía ya en ese entonces muy identificado. Le planteo al presidente y él me dijo, Santiago, ministro, no se apure, no se apure, no se apure, y así llegamos a la convención, que para mí fue también la mejor manera de ponerle un broche a algo que yo ya había decidido hace rato. Ahora, te dijiste que en el recorrido habitual hay algunos que se acercan y ya te encaran de otra manera, nunca olvido, y cayó muy bien el hecho que te hayas sentado en una mesa, hacer lo que hace un joven colorado, de por allí, demostrar ese interés y por sobre todo empoderarse y la pertenencia. ¿Hoy sentís que Derechá te ven de otra manera o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el trabajo que venimos haciendo. Yo desde el 15 de agosto del 2018, y se lo dije al presidente electo, yo no iba a trabajar en el Estado, pero sí le iba a apoyar en todo lo que yo crea que era conveniente para el Paraguay, y que iba a ser crítico en lo que creía que no era conveniente para el Paraguay. Y así lo he hecho a lo largo de estos 3 años de gestión. Obviamente esto genera mucha antipatía hacia algunos actores dentro del oficialismo, pero yo te puedo dar testimonio de acciones que he hecho a lo largo de estos años, de apoyo a la gestión del gobierno, pero también una posición muy crítica. Y yo creo que eso se valora mucho, ¿verdad? Es la sinceridad, la honestidad de propósito, y nuevamente hoy... ¿Pero se percibe como una crítica constructiva o es el famoso, él no llegó nomás y por eso habla mucho? Y yo creo que es constructiva porque siempre doy argumentos, ¿verdad? No es simplemente atacar por atacar, y salgo a defender y apoyar lo que yo creo que es conveniente para el Paraguay, ¿verdad? Te doy un ejemplo, el más reciente. Ayer la bancada Honor Colorado en la Cámara de Diputados presenta un proyecto donde defiende la posición del gobierno sobre los avances en materia de prevención de lavado de activos de cara a la misión del Gafilat. Cuando hay personas de la oposición que son aliados del gobierno, que son personas muy cercanas al presidente, que están atacando y si es por ello van a incendiar el Paraguay con tal de ganar protagonismo, ¿no? ¿Verdad? Y que de hecho lo hicieron. Entonces, nuestra posición es firme. Apoyo a la República del Paraguay, a los avances, a la defensa de los intereses del Paraguay. Tenemos una posición crítica, pero eso no nos impide a nosotros apoyar las medidas que son coherentes y que van... O sea que si hace entonces una retrospectiva, un antes y un después, porque a la vuelta nomás está el 2023, por más que ustedes ahora dicen lo importante es ceñirnos al 10 de octubre, ¿crees que hoy el Santiago Peña de ayer maduró muchísimo más en términos políticos, partidarios, hasta como profesional en la visión que uno tiene desde un ministerio? Sin embargo, pasar del otro lado del mostrador te da un matiz, un prisma diferente para la percepción. Totalmente, totalmente. A ver, todo proceso de cambio es un proceso de aprendizaje.
¿verdad? O sea, el haber perdido una elección para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo. Y yo repetía esto en campaña, ¿verdad? Que aquel que no sabe perder no se merece ganar, ¿verdad? Y yo creo que a Mario Abdo le pasó también eso. Mario Abdo vivió una pérdida en las elecciones del partido. Cuando ganó Aliana. Cuando ganó de una manera enorme, una diferencia enorme Pedro Aliana. Y eso él capitalizó y lo llevó, le insufló de ánimo, armó un nuevo equipo. Para mí fue un proceso de aprendizaje enorme de poder valorar a aquellos que me han acompañado, que nos han acompañado, porque en realidad no es a mí, es un movimiento, un proyecto, ¿verdad? Donde Honor Colorado tenía candidatos en 6 papeletas y ganamos en 5, ¿verdad? O sea, la realidad, yo no llegué. ¿Dolió esa derrota? ¿Pensaste que todo se acababa o era un tropezón? Hiciste después ya famoso el análisis de Guerrero en Catacumbas, así como que percibiste que se podía seguir. Voy a contar algo, ¿verdad? La mañana del 17 de diciembre del 2017... ¿Que fue la mañana subsiguiente? La mañana de las elecciones. Arranque, perdón, sí. Nosotros comenzamos el día a las 6 de la mañana con una misa en casa, con la familia, y en ese momento yo pensaba, hice todo lo humanamente posible. Yo sentía que hice todo lo humanamente posible. Y que estaba ahí, a medio paso. Y decía, este día ya depende del de arriba. Ya lo mío está, lo que teníamos que hacer en la tierra lo hicimos, ahora depende del de arriba. Y de los operadores, ¿verdad? Y la noche, cuando se empezaron a dar los resultados, ¿verdad? Obviamente en el PC había muchas caras largas, ¿verdad? Claro. Se empezaba a ver la diferencia, ¿verdad? Ahí, y bueno, yo salgo de una habitación y empiezo a ver, y digo, empiezo a aplaudir. Bueno, señores, nada de caras largas, hicimos un gran trabajo y tenemos que mirar para adelante con optimismo. Una onda José Luis Chile, a ver cuando nos eliminamos ante Francia, totalmente. ¿no? Empezando a levantar al equipo, yo tenía una paz interior, Roberto, tremendo. Y di el discurso, reconocí, le llamé a Mario Abdo enseguida, estábamos creo que en 80% del conteo, muy rápido. Bueno, lo que sí, llegamos a casa, yo llego a casa con mi señora y mis 2 hijos, y bueno, estábamos sentados en la cocina los 4, y me dice mi hijo, que en ese entonces mi hijo tenía 21 años, me dice, papá, hoy perdiste una elección, pero pensá que ganaste una familia. Y realmente eso para mí, muy emotivo, para mí fue un propósito, ¿verdad? De reconocer, ¿verdad? Que ciertamente pude haber perdido una elección, pero realmente lo que gané y la oportunidad de seguir en esto, que para mí, o sea, mi testimonio, mi trabajo, no se va a definir por 2 años y medio haber sido ministro de Hacienda o 5 años si llego a ser presidente. Yo quiero que, no sé, mirar los próximos 30, 40 años, si Dios quiere, hasta los 80, ¿verdad? Yo creo que la ciencia va avanzando y la expectativa de vida va a ir aumentando. Yo me siento con fuerza de seguir trabajando y obviamente una posición como ser ministro o presidente de la República es un espacio de tiempo, ¿no? Y tiene un límite. Y nuestra contribución no puede limitarse a eso. Así que yo me veo por lo menos en esa parte. Y si se da en el 2023, bienvenido. Y si no, seguiremos sirviendo y seguiremos trabajando, intentando y siendo parte de esa oferta electoral que es lo que enriquece a la democracia. Para la próxima, y probablemente aunque vos no quieras todavía asumir 2023, en ese mismo desayuno puedas anotar esto, el Eclesiastés. El hombre prepara el carro para el asalto, pero es Dios quien da la victoria, ¿sí? ¿Cómo le percibías al Movimiento Cooperativo Nacional, Santiago? Súper fuerte. Me tocó ahora celebrar los 25 años de la cooperativa 8 de marzo, di una charla. Y realmente el aporte que han tenido, si miramos la historia, ¿verdad? El movimiento cooperativo tiene décadas en Paraguay, pero desde la crisis de los 90, la crisis bancaria de los 90, tuvieron realmente un auge muy, pero muy importante. No, impresionante. Y yo creo que si miramos los niveles de inclusión financiera en Paraguay todavía son bajos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a capturar a esos paraguayos? Yo creo que el sistema cooperativo. Va abarcando más. No, tremendo, tremendo. Y obviamente no es solamente una herramienta financiera, es contención social, en educación, apoyo social. No, tiene la contribución realmente es tremenda. Hablando de charlas, veo que con Banco Baza recorren el país con baldovinos, ¿no? Así mismo, con Carlos Fernández instalamos un espacio estando en el gobierno. Todos los años hacíamos un evento a final de año, donde hacíamos un recuento de la economía y una proyección de lo que podría ser el año siguiente. Y cuando salimos del gobierno dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo ahora desde el ámbito privado? Como una voz independiente sobre el análisis económico. Y veíamos esto más que nada como un espacio académico, de formación también y de información para empresarios. La verdad que superó todas nuestras expectativas. Hicimos el primer evento en diciembre del 2018 y cerca de 1000 personas se anotaron. Y lo continuamos haciendo en pandemia, pasamos al mundo virtual, ¿verdad? Sí, entonces esto se que ayudó transmite muchísimo. Y disfrutamos mucho. La verdad que es un espacio, y el gran mérito en realidad es de Carlos. Carlos es el que se dedica
con más tiempo al análisis y a con entender... un rol así de catedrático encarnado. La rigurosidad científica de él no tiene comparación en Paraguay. Es el único doctor en economía por la Universidad de Chicago, que es, digamos, sería como la cuna de la economía en Estados Unidos. Y Carlos realmente tiene un nivel académico que es totalmente superior a lo que vemos por lo general. ¿Estás en la cátedra en alguna universidad o no? No, vos sabés que me fui a hablar a la universidad cuando salí de la carrera presidencial, me fui a hablar a la universidad, hablé con el decano, evalué la posibilidad y después dije, ¿por qué limitarme a un aula de 25 alumnos y de repente puedo dar charlas en todo el país, ¿verdad? Entonces salí a recorrer muchísimo. Antes de la pandemia iba mucho al interior, ¿verdad? Después cuando empezó la pandemia me moví al ámbito virtual también, dando también muchas charlas. Y eso me permitió llegar a lugares que físicamente iba a ser difícil. Tiene ¿verdad? un universo mayor llegada incluso, ¿no? No, impresionante. Me contactaban chicos, no sé, del fondo del Chaco que me decían, Santi, queremos una charla sobre economía, entender. La verdad que disfruto muchísimo. Es una de las pasiones. Enseñé en la Universidad Católica cuando volví a hacer la maestría, pero después ya me fue muy difícil. ¿Y qué dicen los millennials, los jóvenes en general? ¿Cuál es el reclamo, más allá de todo lo que pueda significar tu actividad partidaria? Y hay mucha crítica, hay mucha desconfianza a todo lo que es público. Esa es la realidad. Yo encuentro eso. Parte de lo que yo hago, que obviamente es hablar de la situación económica, pero también explicar el proceso de desarrollo de una nación y los procesos políticos, que son los que finalmente viabilizan. O sea, ya te perciben con un pública. mote, ¿no? Así como que manchado. No, o sea, yo veo que ellos tienen el descreimiento no personal, sino Al institucional, sistema. al sistema. Se arrastra. No les gusta la política, no les gustan los actores políticos. Y bueno, parte de lo que yo hago también es tratar de explicarle que hace más de 2000 años los romanos encontraron en la democracia las mayores virtudes, y no por la perfección, sino porque era el sistema más alejado de la tiranía. Equilibrado, sí. Y la democracia se sustenta sobre partidos políticos. Entonces, lejos de atacar los partidos políticos, tenemos que involucrarnos para mejorar los partidos políticos, ¿verdad? Y encontramos que los problemas que tienen las nucleaciones políticas y no son diferentes a los que tienen los clubes deportivos o lo que tiene la misma Iglesia Católica. O sea, la pregunta es, porque tengamos algunas personas que deshonran la Iglesia Católica, no vamos a alejarnos de la Iglesia Católica. Claro, o sea, Lutero se alejó, Francisco así intentó arreglar el pleito por dentro. Ahora, eso es lo que dice Hugo Velázquez en el mismo lugar, estaba hace un par de jueves, y me decía, a mí me va a ser mucho más fácil porque yo manejo la idiosincrasia del Colorado y de la ANR. ¿Crees que eso a vos de alguna u otra manera te genere cierto obstáculo? Yo creo que no, Roberto. Yo te soy sincero, me siento muy cómodo, y hoy los medios de comunicación, este invento nos acerca de manera tremenda a todos, ¿verdad? O sea, y yo puedo hoy de repente tener una conversación a través de una videollamada con un dirigente, no sé, en Puerto Casado. O sea, no hay ninguna Noboa, el limitación. presidente de Ecuador, justamente un día nos dijo así en una conferencia, lastimosamente estoy en el ocaso de mi vida, pero si esto se creaba hace 30 años, yo finalmente tanto más pude haber hecho por la sociedad ecuatoriana. Y algo que yo intento, y te soy sincero, me siento muy cómodo, es que también la gente se siente muy tranquila y muy libre de decirme lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces yo valoro mucho eso, ¿verdad? Entonces el dirigente también que me puede llamar y me dice, Santi, a mí no me gusta tal cosa, y bueno, dame la oportunidad de que yo te explique alguna declaración o algo que yo hice en su momento. Me ha pasado, por ejemplo, con el gremio médico. O sea, a mí me tocó una situación muy delicada, siendo ministro de Hacienda, de administrar demandas del gremio médico, ¿verdad? Y hoy, lejos del fragor de la batalla, hablo con líderes sindicales, con directores de hospital, y les explico un poco cuál es mi visión sobre el sistema de salud, sobre cómo tiene que avanzar, las reformas, las reivindicaciones. Y ahí me dicen, a la pucha, eso no sabía. Hay una interacción así cuando uno trata de explicar y no posicionarse. con todo, con gremios docentes, con gremios médicos, con diferentes sectores. Bueno, yo estuve en el sector público 20 años, entonces conozco prácticamente cada una de las instituciones. Me he reunido con funcionarios de cada una de las instituciones, empresas públicas. Entonces, cuando me escuchan a mí, dicen, pero eso no es lo que yo leí en un titular del diario. Y no, porque lo del titular del diario era lo que ellos querían que vos entiendas. Pichicateada la verdad. Exactamente. Entonces, hoy el camino se ha cortado.
Entonces, yo creo que lo que Hugo cree que es el modelo anterior, ¿verdad? De que no, el dirigente y la autoridad, y yo te doy esto, y yo te doy lo otro. Los contratitos, ejercer. O sea, la política transaccional. El poder por el poder, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Que en mi caso, y yo le decía, y bromeaba siempre con los políticos, ¿verdad? Cuando yo iniciaba la campaña, y yo le decía, esta actividad no es tan difícil, no hay que mentirle a la gente nomás. Porque muchos de los problemas de los políticos es que le mienten a la gente. Pero, ¿cómo hacer? Porque finalmente eso suena hasta lírico en el mundo de las ideas. Pero finalmente, cuando se insiste con ese modelo, hay un importante bolsón electoral que ya se abre, ¿no? Y ya lo perciba uno, ¿no? O sea, no va a encarnar lo que nosotros quisiéramos que fuese. Entonces uno tiene que acostumbrarse a chocar con esas estructuras tradicionales. Blas Llano me decía justamente también, yo en mi vida pedí por nadie y eso hace que, por más que parezca un liberalote así argelado, pero por eso nomás a mí no me van a señalar. Y siempre voy de frente, no sé si es verdad, no sé si eso resulta, pero vos también sos el segundo que dice que finalmente hay que irse nomás, por más que moleste con un asterisco, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablarle con la verdad, ¿verdad? Yo creo que obviamente el dirigente político que quiere trabajar en política, quiere llegar al poder para ejercer el poder. Y eso es genuino. Y yo quiero eso. O sea, yo no quiero simplemente llegar con un equipo y después ese equipo se quede. Ahora, el desafío es cómo yo encuentro el lugar para cada jugador. O sea, no le vaya a poner al defensor para que ataque. Ponerle al defensor que tiene habilidades para defender. Finalmente, la burocracia pública, ¿verdad?, es gigante. Y vos necesitas colaboradores en cada uno de esos lugares. Pero eso es lo que suena a veces como que el que llega tiene que finalmente desembarcar con su propia gente. En los cargos de claves se supone que sí. En los cargos de confianza, pero obvio, ¿verdad? A veces uno va y los otros ya quedaron nomás y después ya exigen la antigüedad, la inamovilidad y todo eso que sabemos. Todo está escrito en ese sentido, ¿verdad? O sea, están los cargos que tienen que llegar por concurso, están las promociones que tienen que ir por concurso, pero también están quiénes son los colaboradores cercanos. O sea, si yo tengo que definir o yo tengo que elegir a un ministro de Agricultura, y lo lógico es que elija a un ingeniero agrónomo o a un veterinario. No voy a elegir a alguien que no terminó el colegio. O sea, Horacio Cartes la pasada decía, sigan traficando influencias para conseguir un puesto de trabajo para un joven. O sea, que ese que va dijo para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Entonces yo leí el diario equivocado a lo mejor, finalmente, porque eso es lo que me quedó. Pero digo, el que va y dice Santipeña me va a conseguir un trabajo, yo le voy a votar, tendría que ser entonces desde el estamento estatal apuntando a generar fuente de trabajo, pero con actores privados. Yo creo y estoy convencido de que la gran generación de empleo se da a través del sector privado. Que el sector público tiene la responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo del empleo privado. Tiene que acicatear esa... Totalmente. O sea, hoy tenemos nosotros más de 300.000 funcionarios públicos, ¿verdad? Y probablemente va a tener que crecer, pero va a tener que crecer en áreas donde el rol del Estado es clave: la educación, la salud y la seguridad. Tenemos la marcha presidencial para recibirle a Hugo Velázquez. ¿Qué tal, vicepresidente? No es lo mismo que decir presidente, ¿eh? ¿Cómo le va? Un gusto. Bienvenido. Gracias, Roberto. Un gusto estar aquí en tu programa y mi saludo también para la teleaudiencia. ¿Esas canas ya son por el ejercicio del poder o es el reflejo de la luz nomás? No, apenas el reflejo de la luz. Y usted como Federico Franco, recuerdo cuando iba a llegar a hacer campaña apuntando al Palacio, una conspiración, me contó a mí en radio que se rebanó la papada y se quitó el bigote para proyectar una mejor imagen. Usted bajó de peso, encaró un plan nutricional, pues yo lo conocía antes, era más retacón. Hace rato que estoy un poco más, con menos peso de lo que vos me conocías de la época de la facultad. Cierto. Pero hace bastante tiempo. ¿Seguís jugando fútbol de salón? Por el tema de la pandemia ya no pudimos jugar como lo hacíamos antes. Y ahora vamos a comenzar de vuelta, pero prácticamente estoy parado casi 2 años de dejar de jugar fútbol. Aparte, entre jugar fútbol de salón y jugar el partido de su vida, como que cambia la cosa, ¿no? En términos políticos. Sí, pero las dos cosas se pueden llevar bien de la mano. ¿Por qué le dicen toro? Tiene su origen en una final de fútbol, en donde en los Juegos Universitarios nosotros llegamos a la final en la modalidad de fútbol de campo, en donde jugamos de preliminar un partido de Cerro Porteño, no recuerdo con quién,
y fue televisión en directo. La final fue entre Derecho y Contables. Cuando los Juegos Universitarios eran históricos, emblemáticos. Sí. O sea, cuando intentamos volver a los viejos y a los grandes claro, Juegos Universitarios. En ese interregno, en esa transición. Hice una jugada, Bueno, sin voy agregar. a hablar, hice una gran jugada. Sí. Supongo que ya van a reaccionar ahí los que estuvieron en aquel tramo. Sí, y tranqué muy fuerte con 2 de Contables y les gané la pulseada. Hice un tiro al arco que le encantó al relator en ese momento, Julio González Cabello. Y él fue el que dijo y dejó la frase, increíble el Toro Velázquez. Y ahí Le agregó nomás lo de todo. Sí, y entonces todo el mundo estaba viendo ese partido, porque era un partido importante también el partido de fondo, que era creo que era Cerro Olimpia. Todavía no era la recuerdo. final ese partido. ¿o No, sí? era la final. La final entre facultades. Sí, era la final ya. Y ganaron ustedes. Y perdimos esa porque la noche anterior Ajá. jugamos los mismos jugadores de fútbol de salón, salimos campeones y Estaban extenuados, cansados. y además nos atrasamos un poquitito por el festejo. Pero fue la jugada así como describió, le agregó algunos. No, otros no, pasos, fue una gran jugada, una gran jugada. Bueno, abogado de profesión, Así es. ¿hace cuánto que conscribe dentro de la ANR? Hace 38, 39 años. ¿Y cuántos años de edad tiene usted ahora? 53, voy a cumplir 54. 53. ¿Tiene hijos? Tengo 3 hijos. Ya. Bueno, es de Guaraní, eso todo el mundo sabe. Sí. Por lo menos ella va a jugar en el medio, ni Cerro ni Olimpia Guaraní, entonces así como que iría sumando. Manifiesta abiertamente su intención de postularse a la presidencia de la República. Así es, no tengo por qué guardarme. Soy vicepresidente de la República, tengo toda una carrera en el ámbito de la política. Conozco y ya pasé por los 3 poderes del Estado, de manera que me considero que tengo la experiencia suficiente para ejercer el cargo de presidente de la República del Paraguay. 3 poderes del Estado porque fue fiscal en su momento. Así es. Parlamentario, 2 periodos. 2 diputado. periodos y ahora en el Ejecutivo. ¿Tiene tanta plata como dicen? Absolutamente, lastimosamente no es cierto. Ojalá que sea cierto lo que se dice. Tengo mi declaración jurada abierta al público porque esa es la manera ahora que la Contraloría está haciendo y no es cierto. ¿Una estancia en el Chaco? Soy socio de una sociedad que tiene una propiedad en el Chaco. O sea que eso está declarado. Sí, está declarado. Ujú. Cuando fue a Ciudad del Este, en tribunal le dicen, no, hubo y te dio la plata. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No es cierto, si no está bien, vaya adecuamos. Porque ¿cuánto tiempo estuvo como adjunto? Ahí estuve 1 año y medio. Y recuerdo que Horacio Cartes en campaña hablo mitad de fiscal o pejo diputado o candidato Bareté. Yo no sé si es una alusión a usted o a Ebro Velá, que también se postuló en su momento. No sé, hay que preguntarle a él. Bueno, ¿y su relación con Cartes qué tal? Bien, bien, yo no puedo decirle que tengo una mala relación con él, no tengo una relación ni una comunicación asidua con él, pero de vez en cuando recuerdo que yo le había mensajeado a él en la época que él tuvo COVID, luego le felicité cuando salió Libertad campeón, porque nosotros siempre nos hinchábamos entre Guaraní y Libertad, y la última vez le saludé por el día de su cumpleaños. O sea que, ¿cómo se llama su movimiento actual dentro de la ANR, el suyo? Compromiso Republicano. ¿Usted hoy se considera Añetete, ex Honor Colorado, o siempre fue Compromiso Republicano nomás luego? No, yo soy de Añetete. Ajá. Cuando se tomó la decisión de no utilizar las chapas ni de Honor Colorado ni de Añetete dentro del proceso de cicatrización dentro de la ANR, entonces era lógico de que nuestros amigos que no puedan o no obtengan la chapa de Concordia Colorada, entonces tendría que cobijarse en un movimiento amigo. Entonces nosotros creamos, en realidad yo ni siquiera creé ese movimiento, yo presté de un diputado que él había inscrito ese movimiento. O sea que ya se ahorró ese trámite, ¿no? Así mismo. Al fin y al cabo. Así mismo. Ya. Si se postulase, que de hecho ya está en plena campaña, ¿lo haría por Añetete o eso por ahora no importa? Yo creo que el movimiento Añetete, que sigue siendo el movimiento más fuerte en las internas o al interior del Partido Colorado, hoy tenemos
muchísimos dirigentes que vienen de otros movimientos a sumarse a las filas del oficialismo. Por eso yo normalmente ya no hablo del movimiento Añetete, sino hablo del movimiento oficialista que le acompañamos al presidente de la República. Entonces eso está por verse. Yo creo que vamos a hacer o vamos a establecer un movimiento en donde todos se sientan cómodos. O sea que tratarían de que todas estas fuerzas converjan, no va a ser ni Añetete ni orden, encontrarían una chapa, una carátula, ¿no? Sí, así es, pero en donde todos se sientan cómodos. Si se sienten cómodos en Añetete, bienvenidos a Añetete. Si quieren conformar un nuevo movimiento, también bienvenidos, porque lo que menos importa es el nombre del movimiento, sino el equipo político que conforma ese movimiento. Ahora, en su momento también se dijo que Arnoldo Vince iba a ser candidato del presidente de la República. ¿Hay un compromiso del titular del Ejecutivo con Hugo Velázquez o no? No, la verdad que él, cuando iba a salir a hablar con los amigos a nivel país, yo hablé con él, le comuniqué, él tomó muy bien ese gesto y hasta este momento nos llevamos muy bien con el presidente, es decir, no hay ningún problema entre el presidente y el vicepresidente con relación a la posibilidad que yo sea el candidato del oficialismo. Y tendría que ser lo lógico, Roberto, porque normalmente en nuestros países, sobre todo en los Estados Unidos, el vicepresidente siempre es el siguiente candidato por ese partido. Solo que en Paraguay nunca resultó eso, a excepción de Federico, que llegó después de un enjuiciamiento. Pero bueno, todos quienes intentaron no llegaron. Sí, pero ¿de qué manera llegaron? Por eso yo siempre hablé de que yo no me iba a pelear con el presidente de la República. Vos verás de que todos los vicepresidentes se pelearon con el presidente en virtud a su propia candidatura. Y nadie llegó. Pero hay tiempo todavía, ¿de qué se pelee? Pero esa receta ya no funcionó. Entonces, ¿para qué voy a repetir una receta que no funcionó? No le funcionó a nadie. Yo voy a cambiar esa receta y yo creo que esa receta cambiada va a funcionar. Claro, o sea que es una buena respuesta. Usted ya aprendió de los errores pasados y virtualmente usted patentizaría otra mecánica, otra hoja de ruta. Así mismo, esa es la experiencia. Y cuando dicen después del 15 de agosto, lo más seguro es que el Toro Velázquez le conspira a Marito y ya ajuste el mandato de él. No hubiera estado recorriendo el país para unir al Partido Colorado para el 10 de octubre si esas hubieran sido mis intenciones. Yo me comprometí ante el pueblo, me comprometí ante mis amigos, pero sobre todo ante el pueblo, de que yo no me iba a pelear con el presidente de la República, porque eso genera siempre un conflicto político. Ese conflicto, esa inestabilidad política que genera la pelea entre el presidente y el vice, genera problemas en la economía. Y eso sí repercute en el pueblo. Entonces yo no voy a ser el irresponsable de generar un problema político para que repercuta en el pueblo. Ahora, insistentemente, y eso se da como versión desde aquella crisis en que usted sale del Palacio y dijo me voy a la casa de Horacio Cartes, automáticamente se desactivó el impulso del enjuiciamiento político apuntado a Marito y también a usted. ¿Cuál fue la palabra mágica? Porque Honor Colorado cuando entonces estaba evidentemente como cerrojo, pero también con posibilidades de disparar. ¿Qué se negoció? ¿Qué le dijo a Horacio? Porque 10 minutos después Manguialiana a través del Twitter decía que cejaban en su empeño por enjuiciar al presidente de la República. En realidad, yo no me fui directamente a la casa de Horacio Cartes, yo me fui a la Cámara de Diputados a hablar con el presidente de la Cámara, el diputado Aliana, y con los dos líderes de bancada, Bachi Núñez de Honor Colorado y Jazmín Narváez de Añetete. Yo les expliqué mi punto de vista, que se iba a cometer un gran error, de que los colorados no podíamos acompañar una mentira tan grande como lo que estaba ocurriendo y que encima quién iba a ser responsable ante la historia de dejar un gobierno colorado electo legítimamente por el pueblo paraguayo y entregarle a otro partido de la oposición. Es decir, nosotros íbamos a salir, le íbamos a echar a nuestro propio gobierno colorado por una cuestión que en ese momento todavía no estaba bien claro, y darle y permitir que la oposición entre por la ventana al gobierno. Lo que no pudieron hacer con el pueblo, nuestros propios correligionarios iban a permitirle de que
se viole la voluntad popular. O sea que, y eso caló tan hondo, porque evidentemente que eso se sabía, pero estaba el impulso. Sí, por eso digo, ocurrieron varias cosas. O sea que eso ya fue el corolario. Esa conversación que tuve con los diputados hizo que el compañero Bachi Núñez le llame a Horacio Cartes para que me reciba a mí y al diputado Aliana. De ahí nos vamos a la casa de Horacio Cartes. ¿Con Aliana? Con Aliana, sí, con Aliana. Hablamos con él, le expliqué mi punto de vista, porque hasta ese momento yo todavía no hablaba con Horacio. Después de aquella vez que... No, sobre ese tema específico. No, yo venía hablando normalmente, no solamente con Horacio, sino con todo el movimiento Honor Colorado en ese momento. Y coincidentemente, en el momento que nosotros estábamos expresando eso, aparece la firma que dejaba sin efecto el acta por el cual se estaba generando la crisis. Entonces, de hecho, si ya desaparecía el motivo... O sea, se destrabó desde el Brasil, si no a lo mejor otra iba a ser la realidad. No, acá fue el embajador brasilero que había firmado creo que era con Federico. ¿Ese episodio le desgastó? ¿Qué siente ahora, 2 años después? Por supuesto que a mí me desgastó, y me desgastó gratuitamente, porque el mentiroso de Pedro Ferreira me involucró en el tema del acta de Itaipú, cuando en realidad yo le había presentado a él, o le había pedido que le reciba a unos empresarios brasileños para que comience a negociar con él la venta de energía de la ANDE al sector privado brasileño, que es el sueño de toda la vida del sector energético paraguayo. Él llevó adelante, es más, tan grande fue su mentira que hasta este momento no se animó a poner la cara frente a mí para un careo, porque el 23 de mayo ya terminó el tema del acta de Itaipú. Esa fue la última negociación que tuvieron las altas partes, y él llama a concurso de precios por todos los medios de comunicación el 6 de junio, es decir, no tenía absolutamente nada que ver la venta de energía, que él, como presidente de la ANDE, comienza el 6 de junio con el acta de Itaipú, que culminó ya el 23 de mayo. O sea que hablar de eso hoy parece así como muy confuso, pero usted, para entender, pues yo creo que en campaña le van a insistir con eso, lo de José, todo. ¿Usted cree que si ahora le desafiase igual no va a tomar viaje porque la fuerza de su verdad primaria? Porque es un mentiroso y no se va a animar a sentarse frente a mí ante los medios de comunicación. Le vuelvo a desafiar porque de ese momento le había desafiado. Si tiene la cara de venir a enfrentarse conmigo sobre el tema del acta y de lo que yo realmente hice. Si le invitamos acá mano a mano, usted se le invitó volvería por todos lados, no va a venir, pero sí le acepto donde sea. Porque ese va a ser tema recurrente, porque nosotros cuando anunciamos su concurso, lo primero dicen, lo de Vendepatria nada de borra ni con la bandina. Entonces, estoy obligado a preguntarle, ¿usted cree que eso erosionó su carrera o se achicaron las letras? Por supuesto de que es una mancha que gratuitamente me ocasionó la mentira de Pedro Ferreira. Por eso, y reitero, Roberto, le desafío al mentiroso de Pedro Ferreira, hoy imputado, para que ponga la cara frente a mí, para que hablemos de lo que él hizo con la empresa Leros. Porque tan mentiroso fue de que él mismo, después de haber llamado a concurso de precios a que esa empresa Leros fue la que tuvo la mejor oferta, el mejor precio, Pedro Ferreira firma una nota diciéndole: vengan señores, empresa brasilera, estoy interesado en la oferta que ustedes hicieron para la compra de energía para el sector privado brasilero. Y no solamente eso, el día que él firma su renuncia, le envía una nota a su jefe directo, que era el ministro de Obras Públicas, diciéndole que el concurso de precios que él llamó para la venta de energía fue todo un éxito. Esos documentos están. Yo quiero saber cómo va a venir a refutar estas verdades que él firmó
frente a mí o frente a esos documentos. Aquella primera parte, cuando todo era confuso, se hablaba del acta de Itaipú y me involucró él a mí en el tema del acta. En ese momento, esto que yo le estoy contando todavía ni siquiera sabía, porque yo no llevé adelante absolutamente nada. Fue él quien llevó. Cuando yo me entero de esto que le estoy diciendo, cuando la Comisión Bicameral del Congreso investiga y saltan todos estos documentos que hoy yo estoy hablando. Vimos la tanda, ya volvemos en instantes. ¿Hace cuánto que conscribe en política partidaria? ¿Cómo empezó su carrera? Bueno, yo vengo de o sea, crecí en la dictadura, estuve en la lucha antidictatorial como una fase del movimiento estudiantil, el movimiento de la creación de la FEUD, la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, un movimiento de articulación contra la FUT, la Federación Universitaria del Paraguay, que es Era oficialista, el brazo de la dictadura. ¿Cuándo entonces? Y luego pasé por estudié teología yo. ¿Usted es teología. teólogo o no? No, hice 3 años. 3 años. En ¿No la llegó época- a ser licenciado? No terminé. Después salí, hice sociología. Tampoco terminé porque en la dictadura el dictador le ordenó a la Universidad Católica cerrar la carrera de sociología. Pues usted seguía teología sin ánimo de ser sacerdote. No, hay como, hice la sacerdote de... No estaba ya- en el seminario. Estuve en el seminario. Ah, claro, Yo porque hice la muchos, secundaria en claro. Encarnación, en el seminario menor Santa María. Terminé la secundaria, vine en Asunción, hice en el seminario mayor que está en Republicano. Santa María está en las afueras de Encarnación, En la en la afuera, ruta saliendo sexta, a la ¿no? ruta sexta. Exactamente, muy linda zona. Y luego salí del seminario, trabajé en última hora como chofer y conseguí una beca, hice sociología en la Católica. La terminé y a botir la carrera. Después ya empecé a trabajar. Cuando eso estuve en el sindicato. En Mi hermana SPP. sindicato de periodistas. Claro. Cuando en su inicio fue Torrens, Sostoa, Claro. Andrés Colmán. Andrés Colmán, después Ignacio Martínez, todo Así un mismo, equipo, Meaurio. sí. mira. Meaurio, sí. Entonces después salí, entré a trabajar en el movimiento campesino a través de una ONG en Cordillera. De Cordillera pasé a la Pastoral Social de Cordillera y hice mi experiencia gremial en Cordillera con el movimiento campesino. ¿De dónde usted? Yo soy de San Pedro del Paraná, Itapúa. Itapúa, ahí De nació. Alace Valle. Y su juventud, pasó allá. Ahí pasé, terminé en el 78 el colegio, pero yo por la hoja, upé a Cacuá, sube gremial y políticamente en Cordillera. Jambaero y sea cuando huila país. Hacemos división la Neremendayo el tiempo completo en Bapojanguá en las cuestiones sociales, una cuestión idílica. Claro. Pero tú estudiar la teología es ya una cuestión que la estructura eclesial es una estructura vertical, y democrático, anda y prueba. Baja una línea y punto. Entonces, hay que ver de cuestionamiento profundo, que no era una cuestión, porque ahí hay corrientes. De mañana con corriente muy conservadora, corriente progresista, corriente un poco más la línea de la teología, la Es como en liberación. cualquier movimiento político. Así ¿no? me pesité ahí, pesité en el asunto. Están Entonces, los progres, están los conservadores. entonces andas ahí sirenda guau, entonces hace allá por la sociología para entender mejor y entré en el sindicato. Y ya le conocía a Lugo cuando entonces, ¿o no? Lugo de Obrero. Porque es de allá también. Lugo es de San Pedro del Paraná. Y con Lugo nos conocimos ya saliendo del seminario, Roarmati Movimiento Eclesial, la línea de la teología de la liberación. Pero un vapo en diversos O departamentos. sea que la teología de la liberación con Leonardo Boff era un poco Leonardo la Boff, expresión Casaldal, teológica en Sudamérica, ¿no? Así mismo. Y Centroamérica. Ella, eso es la línea más comprometida y con la sociedad. Casi reivindicaban la lucha armada ellos, ¿o no? No, después la lucha, ese nivel no. la lucha armada no. Después algunos optaron por el tema armado.
Ese ya Ernesto son- Cardenal y compañía. Así mismo. Ya. Bueno, y hoy tiene familia, o sea, se casó. Sí, llegó- ya dejó 4, 3 nenas y un varón. Todos son grandes. Ya la ya, última... ya pasaron la adolescencia, están No, hechos. pero tenía 22 años. La última terminó sociología en la Nacional y después el resto ya... Y responde también a esa lógica del Partido Colorado Liberal, que la familia otra vez se ascribe, va por ahí cerca. ¿Son de la misma línea de pensamiento que usted o no? No, eso, no, o sea, ya pueblo y por tradición. Se Claro. la jatan por la tradición liberal. Se estoy aceptó liberal por tradición. Donde camisa judoico te daño. Entonces, pero la inyección social, se nos ayuda una familia política, menos todavía gremial. Trabajo, Ciro Cacuá, donde recibí que en la adolescencia, crecí en la época de la dictadura, el movimiento eclesial de la Liga Agraria con Farré, con Ángel Jesuita Cruz, ya por la curso, Peperoñe, por la inyección del compromiso más social. Y luego entrando en el sindicato, en los movimientos estudiantiles, movimiento campesino, ahí sí ya, en la dictadura milité en sus inicios, pero no en forma muy ¿Fue orgánica. preso alguna vez? ¿Le hicieron un seguimiento? ¿No? Estuve preso, pero no político. ¿Cuántos años tiene, senador? Yo tengo 62 años. 62. Bueno, era muy joven cuando Sí, estaba ahí. no, mitad irusuro, ves, cuando la dictadura tiempo. O sea que al fin y al cabo se puede decir que siempre tuvo una militancia muy activa, Sí. sea gremial o política. Gremial y lo político más de compañeros y compañeras en la época de la dictadura, MDP, Movimiento Democrático Popular, Pedro y Queacue. Pero luego cayó la dictadura y se desintegró eso porque había sectores que querían ya eso formalizarse para la elección y otros mantener ya eso entre comillas en una posición no oficial. Pero ahí ya hubo decisiones y yo entré con todo a trabajar en el movimiento campesino. Pepe Ayapola hace escuela de lucha agraria, principalmente lucha por la tierra en Cordillera. Hay cuál la lucha agraria en Bahía para la vida institucional, legal, etc. Tañan de joder la mitad. En el caso Juan de Benacleto Romero, cuando cayó la dictadura, Orero ocupaba el INDER, cuando eso era IBR, luego la Plaza Uruguaya, AP Catedral, 8 meses lo ocupaba. Primero ganar la expropiación y luego ocupamos... Claro, Cleto Romero y Juan de Mena, que fueron las primeras... Palabra de escuela, Claro, sí. fue Como- una de las luchas más importantes en la época de la como dictadura. buque insignia para que se establezca esa transición ya en Así mismo, democracia. y a partir de eso empezó a construirse, ya eso es la articulación del movimiento Sin Tierra en Paraguay, que es la OLT, la Organización de Lucha por la Tierra, que se formó casi ya eso en la catedral, donde está ocupando, donde está ya Rapaitepe, pasillo. Y haciendo una retrospectiva, senador, esa lucha por la tierra, hoy se evaporó, quedó en la nada. También hay que decir que así como ya jodé, hoy hay la campesino por joder. No, vean donde Capilla Heiacu es católico en la viña del Señor De todo. Copaisaguaña ya lleva. Pero lo mitad me es una dimensión mucho más grande de lo que es. Hoy mi mira, oye, cada las avisas necesidades, pero no es el común denominador. El problema en Paraguay es que ya eso es el caos jurídico en cuanto a la tenencia de tierra se inició y se cimentó en la época de la dictadura. La dictadura, ONME y Yana, a los se sostuvo militares, así, ¿no? así mismo, militares, ONME, dirigente colorado. Los amigos del régimen. Así mismo. No, Entonces, hay mimi liberal ahí, como en Guaraco. ¿hoy qué hay? Lo sostenía con la dictadura, pero Periodista sostenía había ahí. hoy la rufinellista, la parte de ¿Y en qué quedó esa nómina que justamente se viralizó, se mediatizó? En la medida que se avanzaba, iban los grandes títulos, ustedes también supieron filtrar. Y supongo que molestó porque cuando el papá roba, se dice que después el nieto ya blanquea lo robado. O sea, Sí. si uno hace un seguimiento acabado, a lo mejor muchos de ellos están pontificando. No, y de hecho, por ejemplo, las tierras malavidas, las tierras públicas mal distribuidas, hay un estudio de la Comisión de Verdad y Justicia, la Pastoral, varias ONG, cerca de 9 millones de hectáreas. Entonces, debe topar casi todas las tierras de frontera, pues no hay que a empresas extranjeras, ni a individuos. Pero pegan ni entrega en la época de la dictadura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Oí pues algunos planteajes y vamos a plantear el proyecto de INACAR. DINACAR es una estructura desplazando y desconociendo instituciones agrarias. En el fondo, vamos a desaparecer lo está INDER u otras instituciones. Y segundo, montar una superestructura.
Y por otro lado, blanquear esa cuestión de definitivamente Como el tema una de la suerte de ley de punto final. ley de punto final, péalo ya posea. Entonces, esa es una cuestión que viene... Pero ya es idílico, usando el término suyo, procurar ir para atrás y llegar a esos títulos viciados. ¿O todavía se puede? Eso sí, tenés razón, porque yo mismo digo, primero pues ya está años más. 50 años. Estamos a la hojazada, pecha mañana. Te sirve para una cuestión de finca matriz, por ejemplo, Claro. para ubicar. Por ejemplo, Unión Industrial Paraguaya, Sí. Alto Paraná, Canindeyuesa. ¿Y cuáles son sus desprendimientos para O sea, tratar? la industrial paraguaya. La industrial paraguaya. Claro, de que Carlos Casado y compañía. Carlos Casado es otro. Otro, claro. Industrial paraguaya. Sí. Entonces vos partís del origen, ves su desprendimiento a Mopa o Pero ya cuadrícula pama. Oye, cuadriculapa. Entonces es difícil ya en este momento, salvo, no sé, en la década del 70, 80, cuando el IBR empezó a abrir colonias del Estado, IBR, y luego empezaron la corrupción dentro de la propia estructura. La corrupción pues está cimentado ya dentro de la estructura del Estado. Entonces, funcionario corrupto, se va la europeo me ende, Claro. o si no, a tu mañana de Upicuaisa y un año cuatia y hoy se va derechera mía, entonces, oye, ubicaja o vendente más los funcionarios, a peor, oye, topa que había sido son tierra legal y legítima. Ahora, muchos de manera muy hipócrita hoy reivindican la propiedad privada cuando que se hicieron así de la nada de tierra. No, Vamos a ver, darles el hoy, ahora, sociocuaje está en la vez tú se sabe ni es, a vender topadas en el apoyo historial de cómo concentró tierras acá en la región oriental occidental de Topatajina, que fueron también parte de ese sistema de la dictadura. O sea que no todos tienen esa autoridad moral de hablar muy fuerte. Y la autoridad moral. En el Senado, dice. En el Senado y en diputados, en la sociedad, en la sociedad en estructura general. del Estado. Claro. Topatajina está beben origen dudoso, o critican la dictadura, pero fueron Claro. beneficiados en la época de la dictadura, por ejemplo, algunos orecó exclusividad en el tema de la venta de carne, por ejemplo, en la época de la dictadura. Apeo Morini o Yapó o Abrí Viaja o el Estado Viaja, entonces Pepe y con la conflicto. O sea que muchos, y no solamente colorados, tendría que prenderle una vela hoy a Alfredo Stroessner entonces. No, y pea o mi, por ejemplo, el socio que patria quería, guau, mira, por ejemplo, están ahora cogiendo la ella te pecata O sea que hay mucha históricamente. basura bajo la alfombra. Así mismo, no hay por ahí. A veces, y hoy no con la autoridad moral de frente, oye, jamás sobre el tema tierra. En cuanto a las elecciones municipales, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen como izquierda paraguaya? Primera cuestión, creo que hay que ya eso contextualizar un poco por qué se dio este resultado. Y lo preocupante, hay que asumir autocríticamente que por él mismo hay asuntos en el sentido de que cuando se plantea desde Patria Querida y otros sectores el desbloqueo. Suena ¿Sobre bien. qué? Sonaba muy bien. No, sí, no, apuponaje y esto para liquidar a la figura escombros. Claro. Segundo, para transparentar el tema de los recursos, o Establecer sea la que la trazabilidad plata de- sucia. sí. Entonces, pero hay que colocar en los mediáticos o venderlo y está estilado carúa de lo mediático o tomada posición. Entonces, esa es una situación en que se dio. ¿Cuál es la...? Nosotros vemos, y creo que uno de los dirigentes políticos, Beto Velar, fue probablemente casi el único, con todo, y copiatín, y papelito por su cajanuala. ¿A qué responde Ya esta? ese mago me dijo a mí en la radio, solamente darle evento cubrirlo mitad y sobre eso en particular. No, y tenía razón. Y él dijo en aquel momento, yo voy a votar, pero políticamente es lo incorrecto. que Incorrecto, yo digo. exacto. Pero, jaeta, y dijo, y hoy tiene razón. Ay, tiene razón. Pero yo creo que voy a ya aprovechar con el asunto. Creo que lo perjudicial y nocivo de este desbloqueo y cuando es vagina. Algunos se le garantiza la transparencia, la libertad de elegir a los electores, etc. Pero lo lleven de sea. Pero el fondo de la cuestión acá, con este desbloqueo, se destruye la herramienta política. O sea, la partido, bien o mal. ¿Por qué? Primero porque el partido es un instrumento, es una organización, tiene su programa, tiene su disciplina. Es una herramienta que tiene política pública y disputa el poder. Entonces,
Mañana en los resultados. Entra en Asunción, creo que en 24... De 24 que son 15 colorados. 24 individuos. 24 Naiporibeima, vida institucional. Entonces, 24 individuos que buscan cómo financiar su ingreso. Pero vienen por partido, al fin y al cabo. Eran con la partido, pero ya no. Es una cuestión de No, pero ¿y disciplina. cómo no hicieron ese análisis antes cuando se estaba evaluando el impulso de la No, ley? y por eso dije de que No, pero cuando entonces también eran partidores, por derecha o por izquierda, pues siempre tenía que en el aprovechar caso una nuestro, plataforma. en el caso, voy a hacer una diferenciación con relación al tema de la lista Sábanas y Aloita. El Frente Guazú, o el partido nuestro, Tecoyoyá, por eso lo discutí bien o mal, ahí, pero lo discutí propuesta, lo discutí estructura organizacional de cada miembro y consensuamos. Por la hora de lista. Entonces una lista, ya eso es lista sábana, pero debatido democráticamente y participa. O sea, a la hora de armar la lista. Exacto. ¿Cuál es el problema? El problema no está, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal o Partido Colorado. Entonces, bueno, Roberto Andere con $1 millón, Cito con 500.000, allá en base a tu cotización. Pero eso era antes. No, y ese con la lista. Pero ahora yo puedo ser sábana. 7 y después puedo subir 1. No, claro, eso es así. Yo estoy hablando por qué se argumentó para hacer este desbloqueo. Entonces, con eso vos aún tenés disciplina organizacional. Por ejemplo, hoy que de la bancada colorada, hoy que de bancada Frente Guazú, hoy que de bancada liberal, bancada Patria Querida, etc. Pero hagan entender como hay una disciplina, porque vos invertiste individualmente. Además, partidos invertían de Heina. Entonces, en Demba de la Yapota, bueno, se va a sacar dónde recuperar la inversión que hice para entrar. Segundo, a Momembrea y a ganar. Entonces, ahí se destruye esa vida institucional. ¿Y cuál es la peor efecto y consecuencia? Acá no va a haber política pública.